En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Preste atención. Jesús dijo en una parábola que el padre tenía dos hijos. Entonces le dijo al primero que vaya a su viña a trabajar. Aquel hijo, arrepintiéndose, obedeció y fue a trabajar. Hizo lo mismo con el segundo. Hijo mío, ve a trabajar. Y él dijo, sí, padre mío. Pero no fue. Y Jesús pregunta, ¿quién obedeció al Padre? ¿Quién obedeció al Padre? El primero. Entonces, es así la manera en que Dios ve a sus hijos. Así es como Dios lo ve a usted, como Dios me ve a mí. No importa lo que usted siente o deja de sentir, porque el primer hijo se sintió irritado, airado, incluso dijo, no voy, fue malcriado, pero obedeció. Ahora, el segundo fue delicado, pero no obedeció. ¿Y qué importa ser delicado o bruto? ¿Ser delicado y desobediente o ser bruto y obediente? Pues exactamente eso es lo que Dios, es así como Dios lo trata a usted. Él lo ve de esa forma, Él me ve así. ¿Está entendiendo? No es lo que siento, lo que destaca delante de Dios, sino lo que hago. Por ejemplo, usted tiene rencor contra una persona, usted lleva un rencor contra alguien, entonces usted siente ese rencor está vivo adentro suyo, y entonces usted, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer, usted no puede prestarle atención a lo que siente. Usted tiene que obedecer, perdonar. Pero caramba, ella me hizo mal, no importa. Tú tienes que obedecer. Eso tienes que hacer. Si sientes ganas o no sientes ganas de perdonar, no interesa. Lo que importa es que perdones. Porque si no perdonas, tampoco eres perdonado. Yo tampoco te perdono. Así funciona. Si tú perdonas, aunque no te guste, aunque te sientas mal, estarás obedeciendo. Por lo tanto, serás perdonado. Pero si no perdonas, el pecado estará contigo y yo tampoco te puedo perdonar. Entonces, estoy intentando enseñarles la manera de lidiar con la fe, la manera de lidiar con Dios. Dios no va a hacer magia en su vida. No porque viene a la iglesia, es fiel diezmista, es ofrendante, Dios hará todo en su vida. No.
usted va a recibir los beneficios de los diezmos, va a recibir los beneficios de las ofrendas, pero no significa que la plenitud de Dios estará con usted. Y nosotros tenemos un excelente, un extraordinario ejemplo en la Biblia en relación a eso. Se trata de Jacob y Esaú, esos dos hombres gemelos, a causa de haber nacido primero. Esaú tenía el derecho a la bendición de la primogenitura, el liderazgo en reemplazo de su padre como herencia. Pero él despreció la herencia. No le hizo caso a la herencia de la primogenitura. ¿Por qué? Porque era un hombre muy, digamos, valiente, fuerte. Era un hombre que se encuadraba perfectamente con la necesidad de aquella época. Era fuerte, era valiente, era corajudo y era un hombre de guerra, un cazador, que era el perfil necesario del hombre en aquella época. Entonces, a causa de esas virtudes, Esaú no le dio valor a la primogenitura, que es el diezmo. Jesús es el primer hijo hombre, ¿no es así? Es el primer hijo de Dios, ¿no es así? El primogénito de Dios, ¿no es así? Jesús es el diezmo de Dios, las primicias de Dios. Esaú fue elegido como las primicias de Dios, el primogénito de Dios, pero no le hizo caso a eso. Y su hermano Jacob tomó posesión de esa bendición de manera fraudulenta, de manera mentirosa. Él recibió la bendición de la primogenitura porque su padre ya estaba viejo, muy viejo, y no veía. Y como no veía, la madre se alió con Jacob y lo hizo conquistar la bendición de forma fraudulenta, mentirosa. Entonces, Isaac bendijo a Jacob pensando que estaba bendiciendo ¿a quién? Esaú. Entonces, Jacob, durante 20 años, vivió en una tierra distante, se casó, tuvo muchos hijos varones, que era una cosa valiosísima, y fue rico. Se volvió más rico que su suegro, que era su patrón. Entonces, fue un hombre muy próspero, de un éxito envidiable, porque era sabio, hacía buenos negocios, pero era un Jacob, aun siendo el hombre que era, aun habiendo visto a los ángeles de Dios, aun habiendo oído la voz de Dios, aun habiendo tenido éxito en su vida profesional, su casa estaba llena, aun con todas las bendiciones físicas. Él continuaba siendo un Jacob, un engañador falto de carácter, y llevó ese mal carácter por toda la vida. Hasta que un día él tuvo que tomar una decisión. Un día tuvo que cambiar de vida. ¿Por qué? Porque a pesar de su riqueza, a pesar de sus posesiones, a pesar de su fuerza, de su vigor, de su sabiduría, a pesar de los pesares, a pesar de ser el primogénito de su padre, llevaba consigo algo llamado miedo. Miedo. Él llevaba ese miedo porque su hermano quería matarlo. Juró matarlo, y él llevaba ese pavor en su interior. ¿Qué es lo que sucede
con la mayoría de las personas. Con la mayoría, no, con todas las personas que tienen un Jacob en su interior, que llevan un Jacob en su interior. Y esas personas están destinadas al infierno. ¿Por qué? Porque le falta la fe que salva, la fe revelada. La fe es una revelación. No todos tienen fe. No todos. La fe viva, la fe activa, la fe que lleva a la persona a tomar coraje, es una revelación del Espíritu Santo. Es una cosa que viene de Dios. No soy yo el que se la da a usted. No es la iglesia, sino que es el propio Espíritu de la fe el que nos hace tener esa fe. Y cuando tenemos esa fe, obedecemos la palabra de Dios. No cuestionamos, obedecemos. Sintiendo o no sintiendo, obedecemos. Yo voy a obedecer por mi fe en Dios. Yo no tengo ganas de hacer eso, pero voy a hacerlo por mi fe. Es decir, cuando la persona está empapada de esa fe, de esa gracia, de esa revelación, entonces lleva consigo el carácter de Dios, la justicia de Dios. Ella vive en comunión con Dios y no precisa necesariamente estar dentro de una iglesia para sentirse bien. A donde esté, está bien, en la casa, en el trabajo, en familia, no importa. Ella está bien, está en paz consigo misma. Pero, infelizmente, las otras que tienen miedo, que tienen un Jacob en su interior, tienen que estar en la iglesia para sentirse un poco mejor, un alivio. Cuando sale de la iglesia, vuelve a sufrir las consecuencias del miedo. El miedo de quedarse soltera, de quedarse soltero, el miedo de eso, el miedo de aquello, miedo, es miedo, ¿no? Cuando la persona tiene miedo, sabe cómo es, pero quien anda en la fe, ese tiene paz con Dios. Usted sabe que cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, porque él oyó la voz de Dios, y eso no significa que era de Dios. Es lo que sucede mucho dentro de las iglesias. Las personas oyen la voz de Dios, la palabra de Dios, pero no significa que sean de Dios, porque ellas no obedecen. Es como el padre que le dice al hijo, haz eso, sí señor, amén, pero no lo hace. ¿Entiende el espíritu de la cosa? Entonces, cuando él tuvo un encuentro con Dios, cuando renunció a todo lo que tenía, lo que había conquistado, cuando renunció a sí mismo, a ese mal carácter, a su orgullo, a su arrogancia, cuando renunció a su yo y se rindió, entonces Dios cambió su nombre porque el nombre que tenía ya no combinaba con un nombre de Dios. Es decir, Dios cambió la identidad de Jacob y lo hizo Israel. Dios es grande. Amén, gente. Entonces, cuando usted cambia de identidad, cuando deja de ser Jacob para ser un Israel, Dios cambia su identidad. A donde sea que se encuentre, va a tener paz en cualquier lugar, porque Dios es grande con usted. Pero cuando usted no es la propia bendición, usted es un cazador de bendiciones, lo que hace la diferencia es lo que soy y no lo que hago. Y lo que hace la diferencia para Dios en su vida es lo que usted es. Porque si usted es Israel, entonces usted va a hacer lo que le agrada a Dios. Usted va a ser de Dios. Usted va a ser la propia bendición. Acceda al blog. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog
www.obispomacedo.com. Confía, cuando grande sea la prueba, confía, sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el Jordán podrás cruzar, no llores más, por ti Él peleará. A salvo en sus brazos estarás. Confía, que a tu lado fiel irá. Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía, camina en el confiado. Tu Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía y lo verás. Confía, contra viento y marea, confía. Él te alienta y te sustenta, confía. A la meta llegarás. Ora, al sentirte abatido, ora, en Dios no serás vencido, ora, Él te ha hecho un vencedor. No llores más, por ti Él peleará. A salvo en sus brazos estarás, estarás. Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía y camina en el confiado. Tu Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía y lo verás. A salvo en sus brazos estarás. Confía que a tu lado fiel irá. Jesús no te abandonará, contigo Él ha prometido estar. Confía y camina en el confiado. Tu Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía y lo verás. Que a tu lado fiel irá. Tu Dios te abandonará. Contigo Él ha prometido estar. No te abandonará. Confía y camina en el confiado. Tu Dios irá a tu lado, por ti bandera Él levantará. Confía y lo verás. Confía y lo verás. Quien tiene una mente cristiana posee ojos espirituales y por eso ve lo invisible y cree en lo imposible.
matrimonio estaba muy mal. Yo era muy nerviosa, tenía muchos celos. Cuando él no estaba en casa, yo iba y revisaba sus cosas, revisaba la ropa, sentía si tenía perfume a mujer. Al principio extrañaba que él estuviera en mi casa, que estuviera junto a mí, pero cuando llegaba la hora de que él llegaba, yo me empezaba a poner nerviosa, a ponerme tensa, porque mi cabeza pensaba de que él estaba con otra mujer y que iba a venir después a estar conmigo. Entonces yo no quería aceptar eso. Cuando él llegaba, yo siempre estaba buscando el motivo para la pelea, nerviosa, reclamando cosas, pero él no reaccionaba, él siempre tranquilo y no me decía nada, y para mí era peor. Siempre en mi casa era tensión, nerviosismo, y no podíamos convivir. Llegaba la noche y cuando íbamos a dormir yo siempre sentía el rechazo hacia él. No soportaba que él estuviera cerca mío. Mi casa era un infierno, no había paz, no había tranquilidad, no se podía vivir, no éramos una familia. A través de una invitación, un día domingo, donde escuché una palabra de aliento, una palabra que me decía que yo podía transformar mi familia. A partir de ahí empecé a participar los días domingos de la familia y mi vida fue transformada. Todo mi carácter cambió, estuve más tranquila, todo fue cambiando a mejor porque yo ya no era esa persona nerviosa, agresiva. Mi esposo siempre que venía a casa esperaba recibir esa agresión y fue todo lo contrario. Yo comencé a hablar distinto, empecé a cambiar con mis hijos, a tratarlo bien, a mi esposo, a esperarlo con alegría, a esperarlo de una forma distinta. Él ya daba gusto que él venga y poder sentarnos a conversar, a pensar en los problemas que ya veíamos la solución para todo. Hoy puedo decir que cambió todo, que ya no hay celos, no hay nerviosismo, no hay peleas, no hay agresiones. Hoy en mi casa hay paz, tranquilidad, felicidad, hay unión y somos una familia feliz. Participando los días domingos, Dios cambió la historia de mi vida.